empiece a respirar de su presencia. Empiece a clamar de su paz. Que todo el lugar empiece a ser llenado de su atmósfera, de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que empiece a llenar todo nuestro ser de su presencia. Padre, estamos dispuestos a recibir de tu voz. Abrimos nuestros oídos espirituales y naturales para escuchar. Para hacer lo que tú nos mandas hacer, Señor. Establece tu orden en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El tema que vamos a tratar en este día es la mentalidad de conquistador o de Egipto. Podemos abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16 dice, nueva versión internacional, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. La palabra instruir o instruya viene del griego zumbibazo, que significa ser llevada para unirse, hacer una sola persona, unirse con otra. Entonces dice, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Entonces estamos unidos a la mente del Padre. Instruir a alguien es que te conectes con la mente de esa persona. Instruir es que tú te conectes a la mente de esa persona. Te conectas a la mente de Cristo. Te conectas a lo que el Padre está hablando. Empiezas a recibir de lo que Él es. La palabra instruir es mucho más que recibir información. Nosotros no recibimos información del Padre. Nosotros lo que recibimos es su propia imagen y semejanza a través de sus pensamientos. Nos conectamos íntimamente, profundamente con Él. Eso es instruir en el Espíritu. Entonces, la palabra instruir es mucho más que recibir información. Es unirse a alguien, es conectarse, ser uno solo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Estamos unidos juntamente con Él. La instrucción también es ser transformados en Él. Cuando nosotros recibimos la instrucción por medio de la unidad que es Cristo, empezamos a ser transformados. Nuestros pensamientos empiezan a ser transformados. Es por eso que Jesús se mantenía unido, siendo instruido en la intimidad con el Padre. Es por eso que Jesús recibía instrucción unido juntamente al Padre. Significado de mente. De latín, mens, el concepto de mente hace referencia a una dimensión o un fenómeno complejo que se asocia al pensamiento.
puede definirse a la mente como la potencia intelectual del alma. Significado de mens: una mente sana en un cuerpo sano. Hay diferentes tipos de mentalidades que se mencionan en el Nuevo Testamento. Vamos a mencionar dos. El primero es mente nous. ¿Y qué entendemos por la mente nous? En la antigüedad o en la antigua Grecia, el nous significa intelecto, la parte más elevada y divina del alma. Para Platón, el nous o nous equivaldría a la inteligencia. ¿Quién era Platón? Era un filósofo griego. Para él, el significado de nous equivale a un pensamiento elevado y divina, pero a través del alma, que equivaldría a la inteligencia. Es por eso que el Padre nos instruye que primeramente miremos las cosas del cielo antes que de la tierra. El Padre nos lleva a instruirnos primeramente en lo espiritual, porque lo que está en el espíritu permanece para siempre. Amén. Mente nous se traduce como entendimiento. ¿Saben cuál es la diferencia entre inteligencia y sabiduría? Se parecen mucho, pero la diferencia son los canales para llegar al hombre. La sabiduría se adquiere por medio de la unidad con el Padre, la interacción con el Padre. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Lo que escucho hablar al Padre, eso hablo. Pero la inteligencia que nos enseña la tierra es a través de conocimiento, de libros, de investigaciones, de conocimientos de hombre, mas no es un conocimiento que vino del mismo Espíritu de Dios. La inteligencia se adquiere a través del conocimiento o transmisión de información. Acordémonos que Dios no nos habla por información. Ejemplo, en las universidades transmiten conocimiento que está ligado al mundo cosmos, al mundo natural, que está unida al espíritu de este mundo. El mundo cosmos nos habla basado bajo el sistema de este mundo. La educación está afectado ya porque prohíben la palabra de Dios en las escuelas, en los colegios. Está afectado por este mundo, el mundo cosmos. Está afectado, por eso ya prohíben que se hable de la palabra de Dios. Y aún aprueban y hacen legalidad en lo que son la unión entre los mismos sexos. Significado de cosmos. En su sentido más general, un cosmos es un sistema ordenado o armonioso. Se origina del término griego cosmos, que significa orden u ornamentos, y es la antítesis del caos. Hoy la palabra se suele utilizar como sinónimo de universo. El caos
palabra que deriva del idioma griego saus, habitualmente se refiere a lo impredecible. Caos también quiere decir hueco, muy abierto. O sea, si es un hueco muy abierto, cualquier cosa puede entrar. Cualquier cosa puede entrar por medio de ese caos. Debido a variaciones lingüísticas, el significado de la palabra se desplazó a desorden. El caos es desorden. Es donde hay múltiples voces, múltiples enseñanzas, hay confusión. No hay una interacción o una unidad con el Espíritu del Padre, sino que todo es confuso. Entonces, para entender esto, vamos a ver qué es la sabiduría. Su significado es iluminación. Dice Pablo que hemos recibido la iluminación del Padre. La sabiduría viene por la iluminación de Dios, por conectarse a Dios, es impartida por el Espíritu Santo. La sabiduría viene por conectarme al Padre y es impartida a través del Espíritu Santo y sirve para ser instruidos, para entender el reino. Instruidos. Creo que el Padre nos ha cambiado el concepto de ser instruidos. Ahora, la palabra correcta, instruido, es estar unidos en un mismo espíritu, con el mismo pensamiento del Padre. Porque dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero a medida que nosotros empezamos a ser instruidos íntimamente, unidos a la voz del Padre y por medio de la impartición del Espíritu Santo, adquirimos sabiduría. Por eso es importante estudiar y escudriñar la palabra, porque en su misma sabiduría, instruyéndonos, uniéndonos en él, haciéndonos una solamente en Cristo. Es por eso importante instruirnos en la palabra de Dios, leer la palabra del Padre, buscar al Padre. Dice su palabra, buscar y hallaréis. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas empiezan a ser añadidas. Jesús siempre mostraba el reino. Decía, el reino de los cielos se ha acercado. Pero para nosotros mostrar el reino tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Y cómo podemos cambiar nuestra mentalidad? Cuando nos sumergimos en intimidad con el Padre, cuando somos instruidos dentro de Él, cambiamos nuestra manera de pensar. Cuando nos conectamos íntimamente con el Padre, vamos a recibir la dirección del Espíritu de Dios. Y es donde nuestra mente empieza a ser transformada. Dios, ¿qué nos entrega la sabiduría? Dios, ¿qué nos entrega en la sabiduría? Nos entrega identidad. La inteligencia sin sabiduría produce un hombre o forma un hombre en un ser orgulloso. La inteligencia sin sabiduría. Entonces, al entender yo esto, quiere decir que la inteligencia y la sabiduría caminan juntos.
Hay una inteligencia del espíritu, que eso es impartido a través de la sabiduría, de la sana sabiduría que proviene del Padre. Si yo estoy dividido, dice la palabra que un cuerpo dividido no prevalece. Entonces, si yo estoy dividido, la inteligencia y la sabiduría están divididos, no están unidos, produce un hombre o forma instruir, forma un hombre o un ser orgulloso. La sabiduría nos lleva a desear ser a la imagen de Cristo. La sana sabiduría de Dios nos lleva a ser la imagen de Cristo. ¿Y qué es imagen? Su reflejo, representante igual a él, como lo fue Adán. Su imagen es su reflejo mismo. Lo que hizo Adán, lo que hizo Jesús. Porque dice, he aquí, el reino de Dios está aquí. Porque él representaba, manifestaba la imagen del Padre, donde quiera que él iba. Jesús, por eso decía, lo que escucho y veo hacer al Padre, eso hago. Porque era el reflejo de Dios. ¿Y cómo se produce ese reflejo de Dios? O para poder nosotros representar a Dios a medida de que yo me uno al Padre en la intimidad y empiezo a ser instruido a través de su sana sabiduría. Miremos en Efesios 4:23. Dice, y renovaos, metaneo, en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir, debemos renovar el espíritu que está detrás de nuestros pensamientos. Renovaos, metaneo, cambiar el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que debemos renovar el espíritu que está detrás de nuestros pensamientos. ¿Cómo saber qué espíritu está detrás de nuestros pensamientos? Por él hablar. ¿Cómo yo sé qué está detrás de mis pensamientos? Lo que yo hablo. Porque el hablar, por cuando uno habla, es espíritu. Es por eso que dice que en su sabiduría somos unos con él. Porque hablamos de dónde salimos, de su mismo espíritu, de su aliento de vida. Lo que yo hablo manifiesta donde yo habito, de donde yo me alimento, de donde es mi fuente de vida, lo que sale de mi boca. ¿Y quién ha dado testimonio del reino? ¿Quién da testimonio del reino? El espíritu de la profecía, que es Jesús en nosotros. El espíritu de la profecía, que es Jesús en nosotros. Ejemplo, Hitler convenció a Alemania que es una raza superior. Convenció de matar a los judíos cuando él hablaba y cautivaba a la gente a través de su voz. Él cautivaba a través de lo que él hablaba.
de donde él estaba, donde él habitaba, salía a través de su voz. Y si él estaba cautivo y estaba en tinieblas, por ende, el que escuchaba era cautivado juntamente con él en ese caos donde él estaba. De Hitler no solo salió palabra, sino que salió un espíritu. Ahí podemos entender cuando dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué espíritu estaba detrás de los pensamientos de Hitler? Lo que él hablaba a través de su voz cautivaba a toda una raza humana. Entonces podemos entender que la palabra tiene poder. ¿Por qué? Porque somos espíritu. Tenemos que entender que somos espíritu. Y que todo lo que sale de nuestra boca tiene poder, tiene autoridad. De donde venga, si viene de la luz o si viene de las tinieblas, tiene autoridad. ¿Por qué digo que tiene autoridad? Así venga de las tinieblas, porque si yo declaro que me voy a morir, que voy a estar enfermo, que voy a estar mal económicamente, pues eso yo lo estoy declarando. Y eso en el espíritu están atentos para agarrar esa palabra y que se haga efectivo en lo natural. Por eso tenemos que cuidar lo que hablamos. Pero ahora nosotros, al entender esta revelación, el Padre nos está llevando a que escuchemos atentamente lo que sale a través de nuestra boca, para entender qué espíritu está detrás de mis pensamientos. ¿Cómo se expresa nuestra mente? Por medio de nuestras palabras. Nosotros tenemos que buscar la sabiduría, no solo la inteligencia. Porque si solo hay inteligencia, nos movemos en apariencias. Por la inteligencia de este mundo que es aparente. Solo aparentamos o mostramos una imagen falsa. Acuérdense lo que hablamos, que un cuerpo dividido no prevalece. La sabiduría y la inteligencia van de la mano, van unidos. Ejemplo, los artistas nos presentan una imagen de grandes y distinguidos de mucho dinero por sus logros a través de su inteligencia, proporcionada por el espíritu de este mundo, que los rige y gobierna, y todo es apariencia. Porque aparentemente son felices, pero en su vida, puertas adentro, están tristes, deprimidos, están mal. Muchas de las pinturas ministran donde ellos están. Es por eso tan importante examinar lo que está en nuestras casas. ¿Qué es lo que está ministrando las pinturas o las esculturas? Todo lo que está en nuestras casas ministra. Eso se llama muchas veces contaminación por objetos, que muchas veces nosotros no entendemos qué es lo que está pasando en la atmósfera de nuestra casa, y es porque
una sola cosita que vino de tal lugar y que la pintó un brujo sin saber que era brujo, está ministrando nuestra casa. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. La sabiduría de Dios, que unida con la inteligencia que proviene del Espíritu del Padre, no de la inteligencia de este mundo, va en aumento y va resplandeciendo cada día. En Filipenses 2:15 dice, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Siempre en el Espíritu, siempre en el Padre, somos entrenados. Siempre vamos a tener entrenamiento del Padre. Miremos en Hechos 7:22. Dice, y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Acuérdese que lo que nosotros hablamos es espíritu. Fue instruido Moisés en la sabiduría egipcia. Entonces, en sus pensamientos, ¿qué espíritu estaba detrás de él? Ejercía el espíritu de Egipto. Era un hombre poderoso en las palabras y en hechos. En el verso 24 dice, y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Moisés actuó según el entendimiento o el entrenamiento recibido. Dios, para usar a Moisés, tenía que entrenarlo y sacarle 40 años de Egipto de la mente y del corazón. 40 años se tomó Dios para entrenarlo y desintoxicarlo, por así decirlo. El Señor se tomó 40 años y nosotros llevamos 10 y ya nos estamos cayendo. Dios nos entrena todos los días de nuestra vida conforme al propósito que tenemos y conforme lo que Él nos ha entregado a través de que nosotros nos instruimos en el Espíritu de Dios. ¿En dónde fue entrenado y formado Moisés? En el desierto. Moisés fue entrenado y formado en el desierto. En el desierto no hay líder. Te enseña a depender únicamente de Dios, a sostenerte de Él y ahí aprender a escuchar su voz. Aprendes a sustituir esas voces que escuchabas por años, pero aprendes a sacar como esa basura de tu alrededor y solamente quieres escuchar la voz de Dios. Y empiezas a subsistir y aprendes a caminar
cuando te adentras en las profundidades de su espíritu, cuando te despojas de todo lo que aprendiste por años, de todo lo que te enseñaron por años, es ahí donde el Señor te empieza a formar íntimamente en el desierto. Dios le cambió su mentalidad en el desierto para ser un libertador de su pueblo. ¿Cuál era el diseño de Moisés? Ser libertador del pueblo de Israel. Moisés fue entrenado para vivir en el desierto. ¿Cuál era el diseño de Moisés? Ser libertador. Ese era el diseño de Moisés, ser libertador de Israel, libertar a Israel de Egipto. ¿Por qué la iglesia no impacta su comunidad? Porque le han enseñado a subsistir, a sobrevivir a la adversidad y problemas que te distraen de tu diseño original. La iglesia no fue diseñada para estar en una banca y haciendo del cristianismo un hábito, sino para conquistar el sistema y la cultura que nos ofrece este mundo. La iglesia fue diseñada para conquistar el sistema y la cultura que nos ofrece este mundo. Nosotros no fuimos diseñados para, aquí estoy sobreviviendo a la prueba. Aquí estoy subsistiendo a la prueba. Dios no nos diseñó para eso, sino que para que conquistemos a través de lo que estamos pasando, para obtener esa autoridad sobre ese sistema caído. En Deuteronomio 34 explica por qué Dios no dejó entrar a Moisés a Canaán. Ustedes lo pueden ver en sus Biblias, lo que el Señor le habla o le muestra a Moisés, el por qué no lo dejó entrar a Canaán. ¿Cuál era el problema de Moisés? Su mentalidad no era de conquistador, sino de libertador. Y no está mal. Ese era su diseño, libertar a Israel. Él nunca se frustró porque no entró a Canaán. No podemos hacer algo para lo cual nuestra mentalidad no fue entrenada. Entonces, Dios nos entrena en todas las áreas de nuestra vida, pero lo principal, Él está tocando nuestra mentalidad, nuestro tipo de pensamiento. ¿Cómo saber si tengo una mentalidad de desierto o una mentalidad egipcia? Cuando me quejo, cuando hablo lo contrario de lo que el Padre está hablando y de lo que el Padre ha diseñado de mí. Cuando saber que mi mentalidad es de desierto, cuando me quejo. Cuando vivo quejándome, cuando vivo hablando un diseño contrario de lo que el Padre habló de mí. En Deuteronomio 1:35 dice, ninguno de estos hombres
esta generación perversa verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres. ¿Por qué? Porque vivían quejándose. Porque no hablaban conforme al pensamiento del Padre. Porque no hablaban conforme al Espíritu de Dios que lo instruya y que los une al Padre. Dos, tipo de mentalidad. Mentalidad mala. En hebreo significa ra. Mentalidad mala. En hebreo significa ra. De pensamientos malos, descontentos, acostumbrados a la miseria. No piensan lo bueno, sino lo negativo. La mentalidad de reino es mentalidad de conquistador, no de desierto. Moisés no se quedó en el desierto. Moisés no se quedó en el desierto. Su mentalidad fue transformada, fue pulida, fue entrenada en el desierto. Mentalidad mala, volvemos a repetir, en hebreo es rape, de pensamientos malos, descontentos de la vida, acostumbrados a la miseria. Dice su palabra que nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata. Entonces, yo no puedo acostumbrarme a la miseria de pensamiento y a la miseria de espíritu. No estamos hablando de algo monetario, porque dice que a medida que yo busco el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a ser añadidas, pero principalmente yo tengo que buscar las cosas del espíritu, porque es en el espíritu donde yo hallo libertad, es donde yo encuentro vida. ¿Amén? Entonces, no estamos hablando de miseria monetaria, estamos hablando de miseria del espíritu. Se conforman con unas cuantas oraciones, o pastor, óreme, o pastor, haga, óreme, hágame, dígame. Se acostumbran a eso y eso los lleva a una mentalidad pobre y miserable, que no está mal pedirle a su autoridad que ore por usted, pero usted tiene que arrebatar lo que está en el espíritu. Tiene que aprender a luchar contra el sistema de este mundo, porque cada uno de nosotros tenemos un diseño diferente, un llamado distinto. Y conforme a ese llamado, conforme a ese diseño, el Padre nos entrena y nos cambia nuestros pensamientos. Metaneo. Nos transforma. La mentalidad de reino es mentalidad de conquistador, no de desierto. La mentalidad de reino es mentalidad de conquistador. Tenemos que entender eso, no de desierto. Cada vez que nos metemos a conquistar, tenemos que trabajar duro. Cuando nos metemos a conquistar algo, tenemos que trabajar y golpear para que eso sea roto. Ejemplo, Moisés, Dios le daba agua de la roca. Este era el tiempo de la libertad. A Josué le decía, cava para obtener agua. Este era el tiempo de la conquista, donde se tiene que trabajar para mantener el reino y que avance y se extienda por las generaciones. Josué se pasó la vida peleando
Cuando dejas de hacer lo que Dios te llamó, te desenfocas y te pierdes del rumbo. Cuando tú dejas de hacer lo que el Padre te llamó a hacer, cuando te desenfocas del diseño que el Padre puso en tu vida, pierdes el rumbo. Cuando si dice pierdo el rumbo, es como que te adentras en el desorden. ¿Y el desorden qué viene a ser? El caos. Permites que cualquier cosa venga y mine dentro de tu espíritu. Y que cualquier cosa venga y te instruya. Hay que prestar mucha atención a esa parte. Si el Padre te llamó a salmista, métete de lleno a eso. Si el Padre te llamó a sanar o te dio ese don de poder ver el sistema o cómo se formó el cuerpo, instrúyete en eso. El Padre le está hablando a muchos doctores de cómo se mueve el cuerpo espiritualmente, de cómo la mente se conecta a la mente del Padre, cómo se mueven las cosas del espíritu. Que muchas veces con saber lo que le pasa a tal parte del cuerpo, ellos ya saben en el espíritu cómo enfrentar, cómo golpear eso. Cuando Dios nos mete a conquistar un territorio, hay que conocer la ciudad por la que vamos a pelear y meternos en problemas por amor a ella y estudiarla desde sus inicios, invertir tiempo y aún años, sueños. Si yo tengo carga por mi nación, porque quiero que el Padre hable y se muestre, tengo que darle tiempo, tengo que estudiar, escudriñar, investigar. Todo lo que yo investigue muchas veces está en desorden. Pero el Padre, como yo me uno a la sabiduría y a la inteligencia del Espíritu, todo se empieza a ordenar. Todo se empieza a alinear. ¿Y por qué punto tengo que empezar a orar? ¿Por dónde tengo que caminar para lo que el Padre me llamó a hacer en dicha nación? La mentalidad del conquistador es desgastante, invierte mucho dinero y aún tiempo para que lo que Dios quiera hacer en ese territorio se cumpla, cueste lo que le cueste. El que tiene mentalidad de conquistador ve más allá de donde está, porque ve la visión que Dios tiene para ti o para la nación, por la cual estás conquistando para Cristo. Dice que la mentalidad del conquistador es desgastante, invierte mucho dinero, pero si el Padre a mí me llamó a hacer algo por mi nación, el propio Padre va a dar los recursos para que yo empiece a invertir en lo que tengo que hacer en mi nación. El Padre pone las fuentes, el Padre pone los pilares financieros que van juntamente con ese Hijo de Dios conquistando lo que el Padre les llamó a hacer. No podemos llamarnos guerreros o conquistadores si no amamos esta tierra. Si has renegado
Si has hablado mal de tu tierra, de tu nación, de tu ciudad, este es el tiempo de que le pidas perdón al Señor, porque por algo el Padre te puso en dicha tierra. Por algo el Señor te llevó a dicha tierra. Por algo el Padre te sacó de tu territorio y te llevó a otro. Por algo, para entrenarte. El Padre nos entrena todos los días de nuestra vida. Entonces, no podemos llamarnos guerreros o conquistadores si no amamos la tierra. Toda conquista comienza con algo pequeño. Ejemplo, si Dios te pide que dejes de comer algo y lo haces, conquistaste en esa área. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Dios nos entrena todos los días de nuestra vida. Con pequeñas cosas, Él nos empieza a entrenar. Con pequeñas responsabilidades, Él nos empieza a entrenar para darnos la mayor responsabilidad. Josué 1:6 dice, sé fuerte y valiente porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Dice, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra. Se le está diciendo, sé fuerte y valiente. Quiere decir que van a venir vientos, tempestades, circunstancias para que Él se mueva del propósito de Dios que Él estableció para que Él pudiera conquistar esa tierra. Así como Dios nos entrena, las tinieblas quieren movernos del propósito que tenemos en nuestra nación. Ser valiente no significa ausencia de temor, sino confrontar las situaciones difíciles con responsabilidad. Ser valiente es confrontar. ¿Y cómo yo voy a confrontar? Confrontar con el Espíritu. ¿Qué se necesita para ser conquistador? Josué 5, Dios le pide que circuncide a la gente. En Josué 5, Dios le pide que circuncide a la gente para ser un conquistador. Tenemos que tener un corazón circuncidado y quien lo hace es uno mismo. Uno mismo lo hace. Para nosotros ser conquistadores, tenemos que tener nuestro corazón circuncidado, puro, limpio, sano, sacado toda dolor, toda amargura, toda falta de perdón. Porque si yo estoy atesorando eso en la puerta del Espíritu, no voy a escuchar, no voy a ver, no me voy a alinear a lo que el Padre está hablando. ¿Y qué es circuncidar? Es cortar de nosotros todas esas áreas con las que las tinieblas se asocian o con las que las tinieblas tienen autoridad en nosotros. Ejemplos, vas a una batalla donde la lucha es contra el espíritu de Mamón o contra la inmoralidad y dice ese espíritu, oh, mi amigo llegó. Si yo sé que tengo legalidad, ¿cómo sé que yo tengo legalidad? Si yo soy tentado o tentada a caer en inmoralidad, o si robo en los diezmos, o si robo en la ofrenda, o si robo a mis padres, o si soy injusto en mi casa, si soy injusto con mi prójimo, si no soy una persona leal y transparente,
Yo no puedo ir a un territorio y decir, aquí, envíame a mí. No lo puedo hacer porque yo estoy un campo minado para que vengan las tinieblas y me ataquen. Y es una puerta abierta para que vengan las tinieblas y quieran herir al resto del equipo. El que es conquistador es responsable y se le puede entregar algo, porque va a saber cómo manejarlo, cómo encaminarlo, qué tiene que hacer, porque el conquistador, el que tiene una mentalidad de conquistador, una mentalidad de reino, es responsable con todo lo que se le entrega y lo hace sin renegar ni preguntar por qué. ¿Por qué a mí? ¿Para qué a mí? Hay otras personas que lo pueden hacer. La responsabilidad hace que una persona sea confiable. Cuando yo le entrego responsabilidad a alguien de algo que el Señor me habló, le estoy diciendo, eres confiable. Dios te ve así. Cuando se le deposita algo a alguien, le estás diciendo, eres confiable y segura. Y es ahí donde Dios le entrega mayor responsabilidad. Ahora entiendo la visión que el Señor me dio en estos días. Un cambio de temporada viene para alguien, porque el Señor le entregó una responsabilidad porque confía en ella. Confía en ella porque ha triturado, ha circuncidado su corazón en lo más profundo de su espíritu. Porque ha sido él íntimamente con ella en sus cámaras de amor, enseñándole y purgándola. Y la ha hallado responsable y confiable y segura, y es ahí donde el Señor le entrega mayor responsabilidad. Como dice su palabra, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, en lo poco fuiste fiel. En lo poco has sido fiel y en lo mucho el Padre te va a poner. Para Moisés, libertar a Israel tenía que ser responsable, confiable. ¿Y cómo lo hizo responsable y confiable a Moisés? En el desierto. Ahí los circuncidó el corazón de Moisés. Lo trituró a su misma imagen. Le sacó 40 años de Egipto, de su mente, de su corazón, de sus huesos, de sus tuétanos, se los sacó en el desierto. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Quiere decir que eres confiable. Entonces, un ejemplo, si ni siquiera ganas a tu vecino, ¿cómo vas a ganar a tu nación? Si no eres responsable con las personas que tienes al lado, no específicamente mi vecino de mi casa de al ladito, no, si no eres responsable con tu hijo o tu hija o tu esposo o tu madre o tu padre, de que conozcan la verdad que vive dentro de ti, ¿cómo vas a ir a un territorio a pelear? Si dice que en lo poco me eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Te voy a entregar mayor responsabilidad.
es una responsabilidad tan grande de las personas que aún no son vistas, porque en lo poco van a llegar a lo mucho. Nadie me ve, nadie me escucha. Hay muchos guerreros, hay muchos hijos de Dios que están en los secretos peleando grandes batallas, que están obteniendo grandes responsabilidades sin ellos saber, porque en lo poquito han sido fiel al Padre, porque ante nuestros ojos naturales es poco, pero si lo vemos en los ojos del Espíritu, es algo mayor, algo grande para Él. Porque te está probando la integridad, la responsabilidad y que eres una persona confiable. Entonces, Padre, enséñanos en esta hora qué tipo de espíritu está detrás de nuestros pensamientos. Háblanos en lo profundo de nuestro espíritu. Alinea todo nuestro ser a ti. Padre, alíneanos a tu sana sabiduría. Padre, nos unimos a ti. Padre, nosotros no queremos información, sino que queremos ser instruidos, unidos, conectados juntamente contigo, Padre. Padre, queremos ser instruidos juntamente contigo. Dice tu palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y al ser instruidos en el Espíritu, vamos a ser transformados conforme a tus pensamientos, conforme a tu sana sabiduría, a la inteligencia que viene del Espíritu. Vamos a ser hallados responsables. Vamos a ser hallados confiables delante de ti, Padre. Padre, aceptamos tu palabra, atesoramos tus mandamientos dentro de cada uno de nosotros. Prestamos nuestros oídos, atención a la sana sabiduría. Inclinamos nuestro corazón al entendimiento del Espíritu. Invocamos a la inteligencia y al entendimiento, Padre, que viene del Espíritu. Padre, la buscamos como a tesoro escondido, como tesoro más preciado, la buscamos, Padre. Padre, y en este tiempo, en este lugar, Señor, entendemos, Padre, que es el temor a ti y hallaremos el conocimiento de Dios. Padre, tú das la sabiduría, no la da el hombre. Padre, nuestra boca se llena de conocimiento del Espíritu. Nuestra boca se llena del entendimiento del Espíritu. Padre, ministranos, Padre, porque tú das la sabiduría. Padre, nos despojamos en esta hora de toda sabiduría carnal, animal y diabólica de nosotros. No queremos ninguna sabiduría de este mundo. No queremos ninguna información caída de este mundo, del caos. No lo queremos, Señor. Nos despojamos ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y recibimos de tu voz la palabra, recibimos de tu boca
la sana sabiduría que proviene del conocimiento y del entendimiento del Hijo de Dios. Y la atesoramos y la cuidamos y caminamos en rectitud. Porque eso, Señor, es nuestro escudo para caminar en integridad, para caminar por sendas de justicia. Padre, guarda nuestros caminos. Guarda nuestros caminos, porque a medida que anhelemos y pidamos la sabiduría, la inteligencia, vamos a conocer, Señor, y entenderemos en el Espíritu lo que es caminar en justicia y en derecho y en equidad. Porque todo buen camino se empieza a abrir. Padre, la sana sabiduría entra a mi corazón. Y el conocimiento del Espíritu es agradable a mi alma. Padre, nos guardamos dentro de ti y nos escondemos, Señor. Nos escondemos, Padre. Que esta palabra siga siendo eco en nuestro espíritu. Que siga hablando a nuestro espíritu, escudriñando lo más profundo de nuestro ser. Respiramos de ti, Padre. Nos alineamos a tu sana sabiduría. Que proviene de tu boca, Padre, que sale de ti mismo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu palabra que es vida en nuestro espíritu. Gracias, Señor, por todo lo que vas a seguir haciendo en cada uno de nosotros, porque estás cambiando y transformando nuestra mente, nuestra manera de pensar, cómo el sistema de este mundo nos ha alineado a un camino de injusticia. Pero en esta hora, Señor, tú nos alineas nuestro pensamiento y caminamos en caminos de rectitud, de justicia, de equidad, y guardamos esos caminos de derecho en el nombre poderoso de Jesús. Te bendecimos, Rey de Gloria. Solo a ti sea la gloria, solo a ti sea la honra, Señor, por lo que haces en nuestras vidas, por lo que nos muestras cada día que te buscamos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden activar sus micrófonos.